saber qué están diciendo los demás de ti, porque es tu futuro lo que te estás jugando. Y entonces dijo, no, María Ángeles está muy bien y ha trabajado mucho, pero sobre todo ha trabajado en un tema de mujeres. Y tratar en investigación sobre temas de mujeres está bien para una enseñanza de secundaria, para un profesor de secundaria, pero realmente una cátedra en la universidad en un tema básicamente sobre mujeres. Yo creo que mejor este otro que está trabajando sobre las condiciones del moderno desarrollo industrial. Bien, ¿qué se le va a hacer? Yo era obediente y moderadamente exitosa y esperé un poco más. Y no tardó mucho, solamente 5 años o 6, una cosa así, en que aquel viejo y admirado y querido profesor un día me dijo, ¿sabes, María Ángeles? Entonces ya no era un viejo profesor, ya había sacado la cátedra, ya nos tuteábamos, ya era otra cosa. Me dice, ¿sabes, María Ángeles? Yo te quiero pedir disculpas porque en aquella ocasión me equivoqué. En realidad, el tema de las mujeres es un tema esencial. Es un tema esencial. Nosotros también. Tampoco es que haya cambiado tanto. Los otros temas también. Pero el tema de las mujeres realmente es un tema esencial. ¿Qué había pasado en medio? Lo que había pasado en medio era, sobre todo, que habían llegado muchísimas más mujeres a la universidad. El país, mi país, se había democratizado. En todo el mundo empezaba a haber presión de grupos organizados que decían, queremos una ciencia que nos sirva, no solamente una ciencia a la que servimos. Y mi viejo, querido y admirado profesor se había dado cuenta de que el mundo estaba cambiando y que lo que a lo mejor él dijo en un momento determinado podía cambiarse. Y bueno, ya todas esas me tuve que volver a presentar, pero fíjense, no le debo tanto a aquellos horribles, porque eran muy dolorosos, muy pesados. Bueno, yo me pasé encerrada esos 2 años prácticamente sin ver el sol, sin ver a los amigos, a los hijos, porque son los hijos, pero si no creo que tampoco. Muy duro preparar aquello. Pero ¿saben de qué les estoy agradecida? Pues de que me obligó a hacer algo que si no, no lo hubiera hecho nunca, que fue filosofía de la ciencia y sociología de la ciencia. Y entonces me di cuenta, y para aquellas fechas yo llevaba como 20 años ya de profesora de la universidad, porque ya les digo que empecé con 18, era muy jovencilla cuando empecé. Y cuando empiezo a escribir como si yo fuese un sujeto impersonal, ¿ustedes se han dado cuenta que quienes escriben la ciencia no son ni Pedro ni Juana, sino que son sujetos impersonales? ¿Se han dado cuenta del travestismo que hay que hacer para convertirse en un científico de reconocido prestigio? El sujeto desaparece. Uno no debe hacer ciencia desde el subjetivismo, desde la propia circunstancia. Dicen, los que saben, los que mandan, los que seleccionan, dicen que la ciencia es universal y que la circunstancia no influye. ¿Cómo que no influye? ¿Cómo que no influye? Bueno, pues cuando tuve que convertirme en sujeto cognoscente universal, que eso es lo que es el investigador, ¿saben qué me pasó con el lenguaje, ese idioma que compartimos ustedes y yo? ¿Saben qué me pasó con el lenguaje? Que me aterrorizó, porque me encontré que el lenguaje está lleno de trampas. Porque cuando los impersonales en nuestra lengua se convierten en eso, en impersonales o en plurales, ¿saben de qué género son los impersonales? Los plurales son masculinos. Yo fui la primera mujer que intentó y sacó una cátedra de sociología. Las anteriores oposiciones no habían tenido sujetos cognoscentes universales, pretendidamente, que eran mujeres, y por tanto ninguno le había hecho ningún malestar empezar a conjugarse a sí mismo en un yo masculino y en un plural masculino. ¿Quién fue la primera, modestamente, que se fastidió y que se sintió incómoda y que dije, pero ¿en qué traje me estoy metiendo? Cuando tuve que empezar a decir yo como si yo me conjugara en masculino, los yo similares a mí conjugados en masculino. ¿Se dan cuenta del atraco que es eso? Es un atraco conceptual, aparentemente invisible, pero en la práctica no. Y por aquellos días me leí un libro del famosísimo filósofo Ortega y Gasset que se llama Ideas y Creencias. Yo lo había tenido que estudiar en primero de facultad y no me había dado cuenta siquiera, ni me había dado cuenta. Pues en ese librito, que es así de chiquito, hay como 40 veces la palabra hombre. ¿Se pueden creer que yo lo leí sin darme cuenta? Y cuando preparé las oposiciones a cátedra, de repente dije, y cuando Ortega dice hombre, ¿en qué está pensando?
¿Está pensando en un hombre genérico que me incluye o está pensando en un hombre concreto que me excluye? A mis compañeros no les había dolido. A mí, como si me hubiera picado un chichi... ¿Cómo se llama eso? Los de DF. Es que yo soy defectuosa, un poco defectuosa. Chilango. Como si me hubiera picado un chilango. A ver, cuando uso las categorías estas, ¿me estoy parasitando a mí misma o estoy tranquilamente porque no me afecta en realidad? Pues sí, me di cuenta de que me afectaba y había estado 20 años de profesora dando conferencias por medio mundo sin darme cuenta de que llevaba el chilango el chilango lo llevaba por dentro parasitándome. Dije, pues tendré que cambiar. Y yo era profesora en la Facultad de Económicas y ya tenía mi placita como titular, que allí es como adjunto en España, ya conseguida. Y entonces tuve la maravilla de tener el segundo hijo. Bueno, el primero se murió, en realidad era el tercero. Cuando volví a casa, sucedió una anécdota que no tiene ninguna importancia, excepto para quien la vive. ¿Qué sucedió? Pues que mi hijito recién vueltitos de la clínica, agarró una colitis horrorosa. Y entonces, mientras había estado en la clínica, se le han acumulado las lavadoras. Porque, bueno, una casa requiere mucho trabajo. Pero con la colitis del bebé, aquello significó que hubo que poner 7 lavadoras. Y yo era profesora en la Facultad de Económicas. Y me revisé todos los programas de todas las asignaturas de estructura económica y de estructura social. Y en todos los programas que venían las infraestructuras, lo que gastamos, lo que el presupuesto, el uso de los puentes, los puertos, las carreteras, el agua, venía el carbón, venía el petróleo, venían los corderos, venía el trigo. ¿Y dónde están los niños? Los niños no estaban. Los niños, en la primera página de los libros de estructura económica venía una definición de economía que decía: es la ciencia que estudia la producción, acumulación, consumo y distribución de los recursos escasos susceptibles de uso alternativo. No, yo la rubrico. Me gusta esa definición. Perfecta. Rubricada. Pero en la segunda página de casi todos los manuales, y me vi todos los que estaban en vigor en la Universidad Española, ¿saben qué decía? Decía: resulta que hay una dificultad práctica a la hora de hacer investigación con las cosas que no tienen precio. Por ejemplo, el aire, por ejemplo, la población, por ejemplo, el trabajo no remunerado. Y como es tan difícil de medir, no lo medimos. Y como no lo medimos, lo suprimimos del resto del libro. Bien, ¿qué pasa con los manuales de estructura económica mexicana? Yo ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, preparando lo de hoy, me estuve viendo los últimos informes de la CEPAL, los informes económicos, no los otros. Les recomiendo que los vean. Les recomiendo que vayan a todos los, digamos, grandes centros de creación de opinión estrictamente económica y vean a ver cuál es la definición de economía que están manejando, si es la grande o la chiquita. Si se quedan en la definición amplia, general, que es la que me parece muy valiosa, que es todos los recursos escasos susceptibles de uso alternativo, o se van a la definición chiquita y entonces están en realidad cortando el marco de análisis y están centrándose en lo que tiene precio. Y lo que tiene precio son las mercancías. Miren, cuando yo estoy en seminarios europeos y no hay latinoamericanos y dan alguna cifra de Latinoamérica, yo le digo: ¿y de dónde tomaron las cifras? Porque, sin ir más lejos, la doctora Pedrero lo ha estudiado muy bien, sin ir más lejos, las cifras sobre PIB de México tienen una lista así de grande en la letrita pequeña en que dice: y no se ha incluido esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Ayer me di un paseíto por Cuernavaca. Iba viendo todas las pequeños, no sé cómo los llaman aquí, kiosquitos o pequeñas vendedores ambulantes. Bueno, siempre son los mismos, pero los que venden comida, los que venden flores, los que venden artesanías. ¿Cuántos de estos están incluidos o no están incluidos en las cifras oficiales? La economía informal, ¿cuánto es en México? Bueno, pues esto mismo pasa en todas partes. Hay un informe de la UNEFE, que es la Comisión Económica Europea,
donde se dice que en algunos sectores de Rusia se calcula que hay un 80% de economía sumergida, 80%. ¿Cuánto puede ser en México? ¿Cuánto es en España? En España les cuento una anécdota muy divertida, muy divertida. La Unión Europea no nos deja tener economía sumergida, eso está mal hecho. Está muy mal hecho tener economía sumergida. Entonces los gobiernos, ¿qué hacen? Pues tienen que elegir. O son mal vistos, si declaran economía sumergida, o hacen lo posible por no ver la economía sumergida. ¿Quién dice la sumergida? ¿Quién dice de otras formas de economía sumergida? Se le ocurrió a un ministro del Trabajo español decir que teníamos el 20% de economía sumergida. ¿Y qué le dijo inmediatamente el ministro de Economía, que manda más? Y le dijo, nosotros no tenemos tanta economía sumergida. Entonces salieron la Asociación Nacional de... ¿cómo se llaman? Los investigadores para poner multas. Los fiscales... ¿Los? Supervisores, sí. Los supervisores del Ministerio de Hacienda. Y dijeron, tenemos el 70% de nuestros supervisores investigando casos de economía sumergida. Luego debe ser que hay economía sumergida, porque si no, no tendríamos 70% de nuestros investigadores poniendo. En el próximo cambio de gobierno les permito que hagan una apuesta que la van a ganar. ¿El ministro continuó o en la remodelación cambió por otro? Adivinaron. Bien, pues, ¿qué sucede con el trabajo no remunerado? ¿Y qué sucede con el tiempo? ¿Quién pone precio al tiempo? ¿Cuándo se convierte el tiempo en mercancía? ¿Y en qué medida el bienestar y la buena planificación política y económica de un país se debe a que utilice indicadores complejos en lugar de indicadores simples? Un indicador simple, ¿saben cuál es? Es el que toma la venta de mercancías. Y un indicador complejo, ¿saben cuál es? El que además de incluir la venta de las mercancías, incluye la producción y el consumo de bienes que no se convierten en mercancía, pero que producen bienestar para la población. México, ¿dónde caerá más cerca? ¿De el 100% referido nada más a las mercancías o de un 30% referido a las no mercancías? Ándele, más o menos. ¿Y en España? Pues depende de qué metodología utilicemos, pero para empezar no tenemos cifras sobre los recursos escasos que no se convierten en mercancías. Hablando del tiempo, nos encontramos que el tiempo en todas las lenguas tiene muchas palabras para hablar de él. En México, igual que en España, igual que en toda Latinoamérica, hablamos a veces de laboral. Hablamos a veces de trabajo. Si estuviéramos en inglés, podríamos, por ejemplo, estar diciendo work, job, employment, labor. Tienen raíces distintas. El trabajo, ¿saben de dónde viene la idea? Pues era un instrumento de tortura que tenían los romanos, un cebo con 3 palos, de ahí viene tri, en el que a un esclavo que se había portado mal, así lo sujetaban y le torturaban. Ese es el origen de la palabra tripalium, de donde viene trabajo, traballo, todas estas palabras. No es muy simpático el origen, ¿verdad? No, realmente no dan ganas de ser trabajador. Y en cambio el labor tiene un origen muy distinto, también es un origen latino, laboro, laboral, y se aplicaba sobre todo en 2 sentidos. Y es el que más me interesa a mí, eran las obras a mano hechas que hacían sobre todo mujeres en los telares, o a mano, sí, sin necesidad de ninguna máquina, para elevar el valor de los tejidos. O sea, por así decirlo, los remates, las orlas, todas esas cosas. En México podríamos decir, bueno, a mí me maravilla, me encantan los textiles mexicanos, cuánto valor está metido ahí, ¿no? Y bueno, de ahí vino. Después también se daba este término a las labores del campo, con los animales o solamente los trabajadores agrícolas. Pero cuando ahora hablamos en las estadísticas del trabajo, ¿de qué estamos pensando? ¿De qué hablamos? Hablamos nada más del trabajo mercancía, básicamente del trabajo mercancía. Es el trabajo vendido.
Es el trabajo que está regulado por leyes, aunque en México, ¿qué proporción del trabajo es mercancía? Porque se dedica a vender el producto del trabajo, pero está regulado por leyes, porque es mucho trabajo informal. Pero ¿y qué sucede con el trabajo que es tiempo regalado o tiempo aplicado a producir bienestar, pero que no se vende? Pues ya les he contado antes por qué mi interés por el trabajo que no se vende, y cuando empezó, la culpa la tiene la colitis de un bebé. Pero a partir de ese momento, ya ven que no me gusta separar lo que es mi vida de lo que es mi investigación, a partir de ese momento empecé a llevar un diario. Y dije, cuando me pongo el sombrero de profesora de universidad en la Facultad de Económicas y utilizo estadísticas, nada más puedo hablar de qué. Del tiempo de trabajo vendido, del tiempo de trabajo mercancía. Pero cuando vuelvo a mi casa y soy persona corriente, sin sombrero académico, entonces, ¿qué me está esperando? Me están esperando 7 lavadoras llenas de... Bueno, eso que hacen los bebés. Entonces, ¿cómo es posible que nadie esté ocupándose de esto en las facultades económicas, en las facultades de sociología, si es una experiencia que la vivimos todas las familias? Miren, era el año 75, ya ven la conexión. Yo estaba en México en el año 75, cuando fue la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer, y aquí se habló mucho de trabajo, pero en el sentido de trabajo pagado, y muy poquito del otro. Muy poquito del otro. Así que me entró un subidón de creatividad, otros dirían de rebeldía, alguno habrá que diga de estupidez, alguno dirá, Ángeles, ese día te apartaste del buen camino, ese día fue tu perdición. Yo creo que no, estoy muy contenta de haberlo hecho, pero no ayuda, hombre, no han llegado a negarme la palabra, pero sí, como este buen profesor del que hablaba, algunos dijeron, lástima de futuro de esta chica, ¿no? Que tanto prometía y se ha dedicado a estas cosas sin relevancia, como es el trabajo no pagado, o qué les pasa a las mujeres y los bebés. Pero escribí un librito. Empecé a buscar cifras sobre el trabajo y el tiempo de trabajo no pagado. ¿Saben qué encontré? Cuando hablamos en broma en España no solamente decimos nada, sino que decimos cero, y encima no sé por qué, no sé qué culpa tienen las patatas, pero decimos cero patatero, ¿no? Pues cero de papas, nada de nada, ni una sola cifra. Díganme, ustedes que tienen, igual que yo, el virus de la investigación en las venas, si a ustedes le dicen no hay cifras, ¿qué van a hacer? Lloran y dicen, ay, qué pena, dejo esta tesis, no tengo cifras. O dicen, haré lo que pueda. Y para hacer lo que pueda, ¿qué hacen? Tiran de imaginación, buscan amigos, tratan de encontrar metodologías nuevas. A mí me vino en auxilio el censo de población. En el censo de población, ¿qué encontré? Encontré cuántas familias en aquel momento en España tenían un hijo recién nacido. Cuántas tenían entre 1 y 5 hijos. Cuántas tenían personas mayores de 80 años. Cuántas tenían lo que da de sí un censo. No es que sea mucho, pero además tenía otro recurso fantástico que los investigadores de cierto tipo de investigación se llevan las manos a la cabeza y dicen, va de retro. ¿Aquí se dice va de retro? ¿Cómo se dice? Bueno, pues como se diga como se diga en cada sitio. Esos recursos no se pueden usar porque no están, ¿cómo se dice eso? No están revalidados, porque no son comparables, porque no sé qué. Bueno, pues como no tenía otra cosa, a falta de pan buenas son tortas. Entonces, censo amigo, ven para acá, vamos a ver, y recurrir a ese recurso innombrable que son las vecinas, las amigas. Yo no tenía una sola encuesta ni podía pagármela, pero tenía muchas amigas, y entonces a la vecina del quinto izquierda, allá casi todo el mundo está en apartamentos, yo sabía que tenía bebés. Oye, vecina simpática, por favor, sácame de un apuro, ¿cuántas horas te cuesta en tiempo dedicarte a tus bebés? Bueno, pues tantas, cuantas. Mi tía, muy mayor, ¿es cierto? Oye, tía, madrina, por favor, guapa, dime, ¿cuántas horas le dedicas? Porque ya sabemos que el abuelo está fatal y no sé qué, y no sé cuánto. Ay, hija, y nieta, y prima, y sobrina, si no salgo de casa desde hace 2 meses, si no, no sé qué, si no, no sé qué. Toma nota, toma nota, toma nota. Y bueno, de ahí salió una encuestita, pues ya se puede imaginar, mala requete.